y me hace mucha ilusión poder presentar por fin a Michael Aristas Salado, presidente de la Asociación de la Autonomía Concertada para Cuba. Muy buenas noches, Michael. Gracias, Pablo. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Mira, antes de empezar la entrevista, me gustaría que explicaras en qué se centra la Asociación de la Autonomía Concertada para Cuba. Bueno, mira, Autonomía Concertada para Cuba fue fundada en 2012 por el profesor Ferran Núñez en Francia. Y el objetivo, o sea, nació al calor de una serie de organizaciones reunificacionistas que tenían el objetivo de volver a la madre patria. Esto a su vez nace, en el caso de Ferran Núñez, porque empieza a hacer una serie de investigaciones que dan al traste con la historia oficial y que de repente nos encontramos con que la historia de este cuento de la independencia está bastante edulcorado a despecho de España, y entonces de alguna manera reivindica nuestra propia identidad. En 2020, en plena pandemia de la COVID, yo asumí la presidencia interina y bueno, le dimos un vuelco a la asociación. Bueno, yo siempre he tenido una vocación hispanista, pero realmente el punto está aquí ahora en esforzarnos por restaurar el derecho de ciudadanía de todos los cubanos, habida cuenta que fue robado, fue sencillamente retirado ilegalmente. Sí, yo te conocí realmente por varias entrevistas que habías hecho con otros grupos reunificacionistas, varios grupos hispanistas, y la verdad es que cuando me enteré del proyecto, me enteré de la iniciativa que habías iniciado, la verdad me pareció muy interesante y le di muchas posibilidades de que llegara a buen puerto. De eso vamos a hablar a lo largo de la entrevista, pero más que nada vamos a explicar un poco cómo va a ser la entrevista. Vamos a dividirla en dos bloques, si te parece bien, porque yo creo que es importante. Has hablado de la historia. La historia nos la han dado sesgada, nos la han dado manipulada y muy de forma partidaria. Tanto en Cuba, me temo, también en otros países hispanoamericanos, como aquí en España. Incluso a día de hoy, te podría decir un poco así, por hacer un hincapié, en que varios grupos independentistas en España se han volcado muy activamente en crear una nueva narrativa histórica, en borrar parte de la historia, crear una historia nueva. Entonces, vamos a empezar con un pequeño bloque de historia en el que tú nos expliques cómo hemos llegado hasta el punto de tu proyecto. La historia en Cuba se cuenta, y efectivamente está muy manipulada, pero se cuenta con el propósito de justificar la existencia del Estado cubano. Es decir, hay que justificar por qué nos independizamos de España y por qué lo hicimos de esa manera. Entonces, la única forma de justificar la existencia del Estado, la única forma de justificar la violencia es sencillamente establecer un grupo de mentiras y decir que bueno, que España es mala, que España no nos deja ejercer derecho, que España es lo peor, entonces hay que echar a España de Cuba para que los cubanos seamos dueños del país. Y lo que no nos damos cuenta es que los cubanos siempre hemos sido dueños de nuestro país, excepto ahora que el país está gobernado por una tiranía asesina. Pero los cubanos siempre fuimos dueños de nuestro país, con España, o sea. Entonces, esta narrativa lamentablemente se ha instalado y se ha instalado de una manera muy acendrada. Entonces, ya los cubanos no necesitan ir a ninguna fuente porque ya se da por hecho, se da por sentado que España fue, digamos que reprimió, que no dejaba a los cubanos ejercer cargos públicos, que no dejaba a los cubanos, o sea, se pinta una historia tan nefasta, tan negra, Sí. sin darnos cuenta que todos éramos españoles, que no tiene sentido, esa historia no tiene absolutamente ningún sentido. Claro. Y entonces en esa batalla
es la que está. Pues ese es se dan una serie de guerras, unas guerras civiles, que ninguna fue ganada por los cubanos, debo añadir, por los independentistas, porque todos éramos cubanos. Ahí Pero, que eran los independentistas. exacto, los rebeldes. Ujú. Una horda de bandidos que lo que hacían era quemar ingenio y bueno, ¿quién quiere un país? O sea, cómo quemar, cómo arrasar y cómo establecer ese terror te va a traer la libertad? O sea, los Claro. métodos son métodos que a priori se ven que no son los métodos adecuados. Y Cuba iba por un camino lento de una autonomía. Esa autonomía se logró en el año 1897. España otorga la autonomía, el gobierno autonómico funcionó por unos meses. Y en ese momento, o sea, el pueblo cubano fue a las urnas, casi el 50% del padrón electoral fue a las urnas y el 85% votó por la autonomía. Es decir, que mantenerse atado a España fue la voluntad de la mayoría. Esa voluntad nunca fue respetada, porque los rebeldes, aún conociendo el resultado de las elecciones, llamaron al extranjero invasor. Es decir, y esa es la Correcto. gran traición, que pesa sobre estos rebeldes, al margen de toda la violencia que desataron. Que sencillamente la voluntad soberana expresada de manera pacífica en estos comicios electorales de 1898 fue sencillamente echada a un lado y nunca ha sido respetada. Entonces nosotros queremos reivindicar además estos esfuerzos cívicos que son tan loables de los cubanos, que constantemente dieron grandes muestras cívicas, como por ejemplo fue el Pacto de Sanjón, que estableció la paz en 1878, el Pacto de Confluente, que estableció la paz unos años después, y estas elecciones fueron grandes logros cívicos de los cubanos, y de alguna manera estamos diciendo que hemos estado tratando de resolver estas diferencias políticas de maneras no violentas, y ahí se inserta autonomía concertada para Cuba. Ujú. Claro, hay que destacar que esto no es una guerra entre españoles y cubanos, éramos todos españoles, todos los cubanos eran españoles. Esto fue un conflicto independentista de un determinado grupo que quería imponer su voluntad a la mayoría. Y Exactamente. al no poder, que prácticamente eran la minoría, ahí es donde entró Estados Unidos. Exacto. Está ya más que demostrado los cabildeos que hicieron los cubanos en Washington para Ujú. lograr todo lo que lograron. Es muy evidente, es muy evidente. Claro, también la actividad internacional de España en esta época es bastante reducida. España se aísla un Sí, poco. Y entonces esa oportunidad, ese vacío es aprovechado por estos rebeldes que copan toda la propaganda. Es decir, España pierde en el campo de la propaganda. Y entonces ahora es 120 años, 125 años después, es muy difícil hacer una historia completamente opuesta. sí, va a costar mucho trabajo. Yo hace relativamente poco vi una participación tuya, me parece que fue en el canal de Reunificacionistas y había, no creo que dijera en algún momento su nombre, pero sí había un cubano, bueno, dedicado al grupo, a la parte sanitaria, como muchos cubanos que son excelentes y que muchos están aquí en España, y contaba y relataba una historia que había pasado de generación en generación en su familia, en que sus ancestros habían luchado a favor de Cuba, de España, y, y habían sido traicionados en el sentido de que se les robó la nacionalidad, Bueno, de que ellos se... no solamente se le robó la nacionalidad, sino que ese cubano, su abuela, perdió Exactamente, a 2 de sus hijos, o sea que fueron ahí, secuestrados por los rebeldes.
eso no me da a mí eso no me sugiere a mí que alguien quiere que la libertad. Es decir, estos eran unos bandidos, unos forajidos que además lucraban eh, extorsionando a la población. Es decir, esto hay que decirlo a las claras. Se presentaban en los pueblos y pedían rescates y pedían, o sea, eran unas personas que puestas al margen de la ley. Y esto hay que decirlo sin ambajes. Y no se puede condonar ese tipo de... O sea, no podemos dorar ahora la píldora y No, decir que bueno, era la República Redentora, ¿no? Ninguna República Redentora, usted es un bandido. Tú. Igual que si tú pones bomba, usted es un terrorista, sea la bomba por lo que sea. Eso no lo justifica absolutamente nada, pero nada. totalmente, Entonces, usted totalmente. es un terrorista y usted está al margen de la ley. ¿Usted quiere cambio? Bueno, vaya al Congreso, persuada a sus compatriotas. ¿Es difícil? Ah, sí, es difícil, por supuesto. ¿Y qué tú crees? ¿Que lo que yo hago es jamón? No, no es jamón. Yo tengo que persuadir constantemente de esta narrativa y no puedo poner bombas, no puedo matar a la gente, no puedo secuestrarla. O sea, esta idea que tenemos de la santificación de la independencia está mal ab initio. O sea, es una premisa que no conduce a nada bueno. No. La historia siempre hay que contarla como es. O sea, nosotros tenemos que estar luchando tanto como contra la leyenda negra, contra la leyenda rosa. O sea, la historia no puede ser manipulada ni desde un bando ni desde el otro. Y muchas veces lo ha hecho. Vamos, casi siempre se hace por parte política. Y esto es cosa de historiadores. Y tú te tienes que enfrentar a la verdad, a la realidad de lo que ha pasado. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Es lo que ha pasado. Aprendamos de ello. Eh, Aprendamos de los errores para no volverlos a cometer. claro, el problema es que es muy difícil, resulta muy difícil o sea, acercarnos a la realidad es muy compleja y hay muchos intereses Ujú. en juego es muy complicado, es muy difícil, requiere es mucha información que hace falta procesar. Entonces, no creo que podamos tener esa verdad absoluta, es muy difícil llegar a No, ella, pero podemos aproximarnos, sobre todo dándole un espacio a ideas que pueden parecer un poco, eh, un poco salidas del tiesto, pero si hay suficiente evidencia que la sostiene, pues bueno, es una idea que debe competir con las demás. sí. Hombre, nunca vamos a saber todo, nunca lo vamos a saber de primera mano, porque también en aquel momento la propaganda era un factor muy importante y muchos datos pues se manipularon, se ocultaron, pero siempre es bueno acercarse a la misma, intentar saber exactamente qué es lo que puede haber pasado y qué es lo que nunca pasó. Pero es un punto bastante interesante y bueno, ya te hago la invitación de que si en algún momento podemos encontrar así un pequeño grupillo, a hablar sobre la leyenda negra, la leyenda rosa, cómo enfrentar ese caballo de batalla y cómo podemos intentar ver un poco la luz dentro de tanta oscuridad. Y vamos a empezar un poco en el sentido de que acaba la guerra, España pierde y tenemos que firmar un nefasto tratado, el Tratado de 1898, firmado en París, y ese es el objeto principal de tu proyecto. Así que me gustaría que nos explicaras un poco qué es el tratado y exactamente cuál es tu proyecto. Bueno, así con mucho gusto. Mira, el 3 de julio de 1898 cae Santiago de Cuba. Ujú. Ya el gobierno español ve, está saliendo a la luz, ahí ahora, por ejemplo, eh, Enrique Rovira, que es un historiador que yo sigo mucho porque sabe al dedillo, o sea, tiene un dominio muy importante y grande de los sucesos de 1898, sobre todo desde el punto de vista militar.
pues salió, publicaron el diario del ministro de la Marina, Auñón, donde él va contando, bueno, hay una serie de evidencias que reflejan que el gobierno español decidió no defenderse. Por lo tanto, hay incluso elementos de traición aquí. Bueno, pues entonces, después de la derrota de Santiago de Cuba, que es inexplicable además, porque la Marina española tenía capacidad suficiente y oportunidad para derrotar a la Marina, a la escuadra norteamericana, y no lo hizo, decidió no hacerlo. Después que ocurre esta derrota, el gobierno español comienza a gestionar los términos de la paz. Y el protocolo de paz se firma en Washington el 12 de agosto de 1898. Ese protocolo de paz establece, bueno, que se va a ceder, se renuncia a la soberanía de Cuba, se va a ceder Puerto Rico, y ordena a las partes concluir un tratado de paz de acuerdo, esto es importante, de acuerdo con las formas constitucionales de cada uno. Es decir, Estados Unidos tiene que cumplir con las formas constitucionales del país, de ese estado, y España con la suya. Esto no se hizo. Es decir, España no cumplió con las formas constitucionales. El tratado, por lo tanto, es ilegal. Es ilegal no solamente en todo, por faltar a las formas constitucionales, por faltar a ese protocolo de paz, sino también los artículos en sí son de una pobre técnica jurídica, tienden a la confusión. Entonces, este tratado tiene problemas por todos lados. Uno de esos problemas es el artículo 9. El artículo 7 también tiene problemas. El artículo 9, por ejemplo, dice que solo pueden conservar la nacionalidad española los naturales de la península. Es decir, los naturales de Cuba, que eran españoles, no pudieron ejercer el derecho de opción. No pudieron decir, yo quiero conservar la nacionalidad española. Y un caso típico es el Marqués de Apesteguía. El Marqués de Apesteguía, que era un cubano, intentó inscribirse en el registro, le dijeron que no. Fue al consulado, le dijeron que no. Es decir, fue una persona que por todos los medios trató de conservar su ciudadanía española y le fue negado este derecho. Es decir, no solamente estamos hablando de que existe una violación porque usted no puede obligar a un español a inscribirse en un registro que no sea el civil. No solamente por el hecho de que esto estoy obligando porque eres de la península, sino que los naturales de Cuba le estoy negando el derecho, que es un derecho sagrado, fundamental, sí, de conservar su ciudadanía. Estamos hablando de que no solamente perdieron su ciudadanía los españoles que salieron de la península a luchar por mantener la integridad territorial de España y que quedaron varados en Cuba una vez firmada la paz porque no tenían el dinero para regresar a España. Estamos hablando que fueron desnaturalizados viudas que perdieron a sus esposos, niños que perdieron a sus padres. Es decir, la catástrofe fue general. Y de esto no se habla. Es decir, hay un olvido, hay un silencio de ambas partes. Es decir, en España no se habla y nosotros tampoco. Y este esfuerzo lo que quiere hacer es traer este tema a la palestra pública. Porque sí, dime. No, por favor. Porque hemos hecho una petición en el ejercicio del derecho fundamental de petición para que este artículo sea denunciado. Es decir, este artículo es el causante de la desnaturalización masiva y forzosa de ciudadanos españoles. Es decir, no estamos hablando de extranjeros, estamos hablando de compatriotas tuyos, tan españoles como tú, que fueron desnaturalizados. Su propia identidad fue negada. Esto nos parece que es escandaloso, realmente es escandaloso. Y hemos solicitado al gobierno español que denuncie ese artículo. Y esa petición fue negada y la estamos recurriendo en la Audiencia Nacional a la espera de una sentencia en cualquier momento. Pero es importante que el público, tanto español como cubano, sepa que muchos cubanos queremos que se nos restablezca esa ciudadanía histórica, porque es la que hemos tenido durante 4 siglos y se nos ha ocultado con estas historias y triquiñuelas
y se nos ha hecho una historia de niño para mantenernos pensando en otra cosa, y realmente nuestra identidad histórica ha sido la española y esa es la que debemos regresar. Claro, porque estamos hablando que el tratado se firmó en 1898. Parece una fecha muy antigua, 1898, pero no es tan antigua. No es tan antigua, No exacto. es tan antigua. O sea, pensemos que una persona tiene como media, o bueno, generalmente podemos pensar que una persona puede llegar a los 100 años. Aquí no llega a una segunda generación, es una generación y media. Esto es una cosa de los abuelos. Exacto. Es una cosa de los abuelos, pero fíjate, el olvido es también por parte española. ¿Por qué? Totalmente. Porque actualmente la jurisprudencia española considera que las personas nacidas en Cuba y Puerto Rico no eran ciudadanos españoles. Es decir, la propia institucionalidad española está negando ese derecho histórico. Entonces, nosotros tenemos que estamos yendo contra ese artículo, contra la leyenda negra, contra la leyenda que los cubanos hemos creado, pero además contra una percepción que es que los cubanos, o sea, que la culpa es de Cuba porque Cuba se alzó en armas contra España. Y esto, debo decir, es totalmente errado porque la independencia nunca gozó del favor de la mayoría de la población, ni siquiera en los momentos postreros de la dominación española. O sea que vamos contra todas las banderas, con lo cual es un esfuerzo realmente importante. Es un esfuerzo en varios frentes que realmente da una medida de este colosal monstruo que nos estamos Sí, enfrentando. sí, esto es el David contra Goliat. Te, te estás enfrentando a muchos intereses, a muchas personas que han creado una narrativa y en base a esa narrativa han creado también una identidad, en muchos casos política. Yo desde aquí te puedo decir que la historia, como se nos cuenta a nosotros, es en un momento dado empezamos a cometer abusos de todo tipo, de toda naturaleza, hasta el punto de que los ciudadanos se levantan en armas y nos echan. Esa Mira, es la historia que nos cuentan. eso es una historia que no es cierto. Mm. Para nada es correcto. Cuando, o sea, España gobernó Cuba como la niña de sus ojos. ¿Qué quería Cuba? Y Cuba era lo que había. Eh, pero también quizá yo puedo cometer el error de considerar a Cuba como un monolito y a España como otro. En realidad hay muchos intereses, muchas veces encontrados, hay muchos intereses que constantemente se renuevan y que a veces son contradictorios y a veces no. Es decir, estamos hablando que la sociedad cubana es una sociedad pujante, es una sociedad que la élite es terrateniente, pero que este auge económico va a generar una generación de intelectuales, va a generar población obrera, o sea, hay también esclavos, es decir, es una sociedad que tiene muchos conflictos, como es lógico, como toda sociedad viva. Entonces, de esos conflictos van a surgir ciertos intereses, algunos van a estar en pugna con el poder, otros no, a veces sí y a veces no. Es decir, todo va fluyendo, pero en ningún caso, ni España ni Cuba son monolitos inamovibles y eso yo creo que a veces lo perdemos de vista. Es decir, se habla de España como si fuera siempre la misma y no es la misma, No, ni no, Cuba. no, y claro, todo periodo histórico impacta de una forma positiva o negativa y nos cambia para siempre. Y al final siempre eso está ahí y hay que aprender a vivir con ello. Y sí es verdad que muchas veces se puede perder la percepción de hacer monolitos, como tú dices, y es complicado. Pero yo siempre he visto un poco como desde aquí, como mínimo, siempre han intentado imponernos una narrativa
una narrativa también nacida muchas veces desde la parte de la izquierda, tengo que decir, aunque la derecha tampoco ha hecho mucho por remediarlo, de querer sentirnos avergonzados en nuestra propia historia, de no querer mirar hacia atrás, no mires, no compruebes realmente todo lo que hay, porque después cuando alguien supera eso y empieza a mirar hacia atrás y empieza a ver la historia realmente como ha sido y no como te la han contado, pues ves lo bueno y lo malo. Pero al final parece que pesa más lo positivo, o sea, en mi parecer, ¿no? Y es triste al haber perdido eso, es triste que la gente crea que, porque yo lo he visto muchas veces cuando ha venido aquí un cubano, un venezolano, un peruano, se sorprenden realmente. Se sorprenden realmente del trato que se les da aquí, de cómo se les habla, de cómo se les trata. Vienen con una idea preconcebida de que me van a discriminar, me van a decir, ¿tú qué haces aquí y tal? Y realmente, no digo que no lo haya, lo hay, Ujú. en todos sitios lo hay, pero mayoritariamente no es así y se sorprenden muchísimo y es una verdadera pena y una lástima el que nos hayan quitado eso y que tenemos que empezar a intentar recuperar, empezar a crear puentes y Claro, empezar a hablar de todo lo que hemos perdido y más de lo que nos une que de lo que nos separa. seguramente. Entonces, bueno, pues esa es la historia del Tratado de París, esa es la Ujú. historia de cómo los españoles fueron expulsados prácticamente, es decir, fue una situación muy incómoda, pero sobre todo fue una situación ilegal. Y ante Sí, una ilegalidad se debe pedir la restitución de lo que de lo que se, digamos, de lo que se ha perdido claro. en virtud de esta ilegalidad. Y nosotros, los descendientes de esos españoles que fueron desnaturalizados ilegalmente, estamos pidiendo que se nos restablezca ese derecho de nacionalidad porque es nuestro. Es decir, no estamos aquí pidiendo una gracia del Estado, no se trata de una gracia, de liberalidad. No, no, Sí, no. no, no es un Es un favor, derecho que es un derecho exactamente. fundamental que ha sido vulnerado y que debe ser restituido. Entonces, esa es la idea. Claro, porque el Tratado de París de 1898 llama, metiéndonos más en el tratado y en Sí. la parte jurídica, el tratado se firma entre España y Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ¿o entre qué países se firmó? Entre España y Estados Unidos, porque Cuba y Únicamente, Puerto Rico no son estados, claro. no tienen capacidad para concertar acuerdos internacionales, aunque, aunque bajo la autonomía tenían cierta capacidad, pero la autonomía es sencillamente desconocida, es decir, la personalidad jurídica de Puerto Rico o de Cuba es desconocida a los efectos del tratado. Claro, y según tengo entendido yo, el tratado fue prácticamente una imposición absoluta por parte de Estados Unidos, Eso es que cierto. España intentó modificarlo de una forma muy torpe, haciendo diferentes tipos de traducciones, No, 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 pero no. Yo no creo que haya sido una torpeza de España. Si realmente ese tratado se hizo en Estados Unidos lo puso sobre la mesa y no hubo opción de negociar absolutamente nada. ujú, Absolutamente nada. Los españoles no pudieron poner ni una coma en ese tratado. Eh, de hecho, en algún momento la Comisión Española estaba a punto de levantarse e irse, ujú, pero realmente las amenazas eran que se iba a extender la guerra a Canarias, que iban a ocupar Canarias. No creo claro. que haya sido así, yo creo que la presión fue para ya salir de la guerra. Sagasta ya lo que quería era acabar con este problema. Y bueno, ese fue un precio altísimo e ilegal, además. Michael, dinos específicamente qué dice el artículo 9 del Tratado de París, para que sepamos exactamente a qué nos estamos enfrentando. El artículo 9 dice que los súbditos españoles naturales de la península,
residentes en los territorios que por este tratado España renuncia o cede podrán conservar su nacionalidad española si hacen una declaración frente a una oficina de registro dentro de un año después del canje de las ratificaciones. Eso es lo que dice el artículo 9. Y lo que estamos diciendo que ese artículo, y en la segunda parte dice que los derechos políticos de los habitantes naturales de los países cedidos será determinado por el Congreso. Es decir, España, o sea, lo que a España le obligan a hacer es coger parte de la soberanía, que es la ciudadanía de sus propios naturales, y ponerla en manos del Parlamento de una potencia extranjera. Dicho así, es escandaloso. Eso realmente equivale a una traición. Totalmente. Es utilizar a tus ciudadanos como moneda de cambio. Exacto, pero no se trata de, no es que a España se le ocurrió, eso fue una imposición de Estados Unidos porque tenían que garantizar, es decir, tiene sentido, no significa que sea legal, tiene sentido porque si la mayoría de la población no quería la independencia, claro, si tú dejas la ciudadanía española, en el uso de esa soberanía regresan a España. Porque evidentemente. recordemos que los estados de Texas, por ejemplo, fue anexado a Estados Unidos de esa manera. Es decir, genera una serie de colonos que son dueños de la tierra y que luego por votación, ¿qué queremos hacer? Anexarnos a Estados Unidos. Por votación y ya está. Claro, porque al final tenemos que pensar que un estado es su población. Si Exacto. tú le abres las puertas a la población a decidir libremente qué es lo que debería de haber pasado, lo que debería de haber pasado es que usted tiene la nacionalidad española, quiere renunciar a ella por la nacionalidad cubana de un Exacto. estado cubano que están haciendo ahora y a la vez los puertorriqueños. Pero no se hizo eso. Exacto. Se les quitó la nacionalidad española y se le impuso una nacionalidad de un estado que ni siquiera existía todavía. Exactamente. Es decir, fueron convertidos en apátridas, lo cual es, o sea, aumenta la ilegalidad, porque la apatridia siempre debe evitarse. La nacionalidad de origen nunca puede ser retirada. O sea Mm. que la ilegalidad fue mayúscula, Entonces estamos trayendo esto para que el Estado español reconozca que fue un error desnaturalizar a sus propios ciudadanos y que por lo tanto este derecho debe ser resarcido otorgando la nacionalidad española a los descendientes de esos españoles que perdieron su ciudadanía. Claro, porque estamos diciendo que la redacción no fue española, que fue una imposición de Estados Unidos, pero ya ha pasado. O sea, ya no estamos en 1898, ya no estamos en ese mismo siglo, estamos en 2024 para entrar en el 2025 y hay que reconocer simplemente que se le arrebató el derecho de optar de una nacionalidad a la otra. Es Exactamente. así de sencillo. Así mismo. Y unas consecuencias, es decir, pensemos, o sea, si el artículo 9 es expulsado del ordenamiento jurídico español, como yo pienso que lo va a hacer, esto implica que los cubanos van a poder optar por su ciudadanía española, la que le corresponde, y van a acceder a la libertad. O sea que sería muy bueno. Sería muy Claro, bueno. sería una herramienta para la libertad, una herramienta para huir de la tiranía y Exacto, poder encontrar. pero piensa esto, si de repente el 95% de la población es española, de hecho y de derecho se va a haber logrado la reunificación. Es decir, no tiene sentido mantener un Estado cubano si eso ocurre. Por eso es que nosotros no, o sea, pensamos que la reunificación va a caer por su propio peso si logramos que se extienda la ciudadanía española a todos los cubanos. Es decir, la población cubana es una isla, tiene un altísimo por ciento de población nativa, por lo tanto, básicamente, casi el 90-95% de la población va a poder tener acceso a la ciudadanía. Es decir, en 1898 el 89% de la población era natural de
era española natural de Cuba. Ujú. Es decir, no hay Sí, sí. razón para pensar que los números van a cambiar mucho. No, no, tienes toda la razón. Y vamos a volver un poco al artículo 9 del tratado. ¿Nos puedes explicar un poco cuáles era, porque lo has explicado un poquito antes, pero Sí. cuál era el proceso, digamos, que establecía el artículo 9 para si un cubano quería seguir optando por la nacionalidad española? ¿A dónde decía el artículo, supuestamente, que tenía que acudir? Bueno, los cubanos no podían optar por la ciudadanía española. Mm, Solo los españoles naturales de la península. Es decir, un español nacido en Cuba, como el marqués de Apesteguía, como el conde de vale. Fernandina, pues no podían optar por la ciudadanía española, fueron sencillamente desnaturalizados y no tenían cómo tampoco pedir que se les restableciera ese derecho. Las primeras sentencias son del año 1904. Ujú. Entonces, bueno, básicamente lo que podían hacer los españoles naturales de la península era ir a un registro. Ese registro fue establecido por la Orden Militar número 107 en cada ayuntamiento. En los ayuntamientos se habilitó un registro para anotar ahí a aquellos españoles naturales de la península que querían conservar su nacionalidad. Los canarios, por ejemplo, no pudieron acceder al registro hasta diciembre. Y entonces el gobierno de Estados Unidos dijo, bueno, ok, los canarios, pero los canarios no son naturales de la península, no son peninsulares, son españoles insulares. Y el Sí, texto del tratado nunca se modificó. Es decir, que esto es una muestra más de, de, de que esto estaba ya cantado. O sea, que el texto del tratado realmente no significaba gran cosa, sino que los Estados no. Unidos lo que querían lograr era que los cubanos no pudieran ejercer su soberanía española. Sí, el tratado está construido, según yo lo entiendo, específicamente para arrebatar tanto Cuba, Puerto Rico, Filipinas de España. O sea, no mencionan ni a Canarias, no mencionan a Baleares, no mencionan a Ceuta, no mencionan a Melilla. Ya no sé si es un desconocimiento más absoluto de lo que era España, de cómo está configurado el Estado, o simplemente era algo cantado, de que el tratado era simplemente una maniobra Una formalidad, para... fue una formalidad. Exactamente. Pero fíjate, el artículo 7, por ejemplo, que no, yo no he hablado de eso, pero da una medida de que eso fue el acto de piratería más Mm, terrible contra España. El artículo 7, por ejemplo, dice, bueno, no se permiten las reclamaciones entre los ciudadanos, es decir, los ciudadanos americanos que quieran reclamar por pérdidas no pueden ir a los tribunales españoles. Los españoles no pueden ir a los tribunales americanos. Estados Unidos hizo eso con el propósito de concentrar esas reclamaciones. Y la comisión de expertos que evaluó esas reclamaciones determinó que los actos cometidos por España en Cuba eran actos de guerra normales y que por lo tanto no había lugar a la reclamación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que todo lo que dijo Estados Unidos que fue por la guerra, todo lo que dijo Estados Unidos que mm, iba a la guerra, por lo cual iba a la guerra, es mentira. Si esta comisión acaba de decir que los actos cometidos por España son actos normales de guerra, no son actos ni genocidas, no son actos, me explico, es decir, Estados sí, Unidos fue a la sí, guerra contra España porque estaba cometiendo por la humanidad, por el derecho, claro, por qué sé yo. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir luego una comisión que evalúa todo, va a decir, no, esos son actos normales de guerra? Entonces, ¿usted fue a la guerra para qué? ¿Me explico? O sea, desvirtúa claro. completamente todo el propósito de Estados Unidos. Entonces, da una medida de que este acto fue un acto de piratería y de extorsión a España, sin duda alguna. Sí, estamos hablando de que el Tratado de 1898 eh, también creó un drama en la población, aparte de arrebatar toda la nacionalidad a los cubanos, a los puertorriqueños, y la imposición de Estados Unidos. Y quería recalcar ahora el Real Decreto 11 de mayo de 1901
de redacción española, esta vez, que Claro, hace un intento de solucionar un poco el desastre absoluto que fue el tratado. ¿No exacto. es verdad? España se da cuenta que, que está desnaturalizando a toda su población. Es decir, esto que Montero Río había visto, que es el presidente del Senado, el presidente de la Comisión, empieza a tener, es un efecto dominó, empieza a tener efectos muy negativos. Es decir, ¿cómo que tú me vas a quitar mi nacionalidad? ¿Cómo es eso? Entonces, el Real Decreto del gobierno, o sea, el Real Decreto es emitido por el mismo gobierno que firmó el tratado. Es el mismo gobierno que desnaturalizó a todos los ciudadanos cubanos, o sea, no había ciudadanos cubanos, a todos los ciudadanos españoles de Cuba y a los de Puerto Rico. Entonces, establece unas condiciones durísimas. Y entonces la solución es que, bueno, si usted quiere volver a ser español, tiene que salir del territorio cubano, llegar a un puerto español. O sea, unas cosas absolutamente diabólicas para una población que había salido de una guerra. Que por supuesto tenía otras necesidades. O sea, nadie está pensando Claro. en su ciudadanía en ese momento. Vamos a estar aquí. Entonces, el Real Decreto de 11 de mayo de 1901 es además la prueba más fehaciente de que fueron desnaturalizados. Y entonces fue un parche, fue un primer parche en la historia de los parches de la legislación sobre nacionalidad española, que trata de darle ese derecho a los naturales de ultramar. Pero es un derecho durísimo, es un derecho durísimo. Es decir, que en la práctica tampoco hizo nada por mantener la ciudadanía española de sus propios ciudadanos. Debo acotar eso. O sea, estamos hablando de ciudadanos españoles Sí, de origen. Aunque el Tribunal Supremo ahora se ha bajado con una sentencia, bueno, ahora no, porque tiene 20 años esa sentencia, pero básicamente dice que los naturales de Cuba y Puerto Rico no eran españoles automáticamente. Y yo le diría al tribunal, bueno, busque los expedientes de los senadores y los representantes a la Cámara y busque a ver si había ahí una declaración adicional, además de la partida de bautismo. No había. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted es español de nacimiento. Porque si usted no es español de nacimiento, usted no puede ser ni senador ni representante. claro. Porque estamos hablando también que el Real Decreto en ese momento es una norma extranjera. Y Exactamente. Pues como entonces norma extranjera, no tiene publicidad normativa. claro, No hay publicidad exactamente. normativa. ¿De quién se va a enterar? ¿Quién se va a enterar de eso? Y además, en Cuba, a diferencia de España, que los municipios, por ejemplo, en España es municipalista, es decir, hay muchos municipios que son pequeños, Sí, tienen poca población, pero en Cuba no. En Cuba la extensión de los municipios es muy grande. Entonces estamos hablando de que un municipio puede ser extremadamente grande. Las carreteras, los puentes fueron destruidos por la guerra, hay municipios claro, incomunicados y tú le vas a decir a esa gente que tienen que ir al ayuntamiento. Puede haber gente mayor, gente que puede haber tenido un montón de problemas, miedo a las represalias, o sea, muchos factores que influyen en que las personas no hayan podido o no hayan querido inscribirse en ese, al margen de los que no pudieron. Ojo, estamos hablando que en 1999 habían 1,5 millones de personas, 1,6 millones, de los cuales solo 130.000 eran nacidos en la península. Es decir, y de esos 130.000, hay 65.000 asientos registrales en estos libros de ciudadanía. Es decir, que la cantidad de españoles que se inscribió en estos registros es abrumadora. Con lo cual te da una medida de que si eso se hubiera extendido a toda la población, hubiera sido abrumadora también. claro. Eh, eh, y eso te dice por qué entonces no se hizo, porque en realidad los cubanos éramos leales a España. Claro, porque estamos hablando de que es un país que acaba de salir de una guerra que con todo lo que ello implica. O sea, la destrucción de las infraestructuras, la falta de alimentos, la falta de agua potable, la falta de medicinas, y de repente entra una norma extranjera que no se le da ningún tipo de publicidad y tú quieres que la población se entere y que esa sea su prioridad aparte. Es absolutamente imposible. Exacto, exactamente. Exacto. Al margen de que, empezando porque tú no tienes por qué quitarle la ciudadanía originaria a nadie. Claro,
y no lo puedes hacer. O sea, empezando por ahí, luego los paliativos no van a satisfacer el altísimo listón que es quitarle la ciudadanía originaria a una persona. Claro, y también teniendo en cuenta que si esa norma se hubiera conocido y si hubiera habido un procedimiento, digámoslo, fácil y sencillo, evidentemente la población hubiera dicho, me voy de aquí porque esto está hecho un desastre y yo prefiero irme a otro sitio que no esté con todo destrozado. Bueno, la ciudadanía Simplemente. no implica que te puedas ir. La ciudadanía es la ciudadanía y mucha gente lo hizo y se quedó en Cuba. O sea, pero la ciudadanía tiene que ver tiene que ver con tu orgullo, tiene que ver con tu identidad, tiene que ver con tu historia. Es decir, estamos hablando de personas que labraban la tierra, que iban a la iglesia, que se enamoraron y que vivieron toda su vida bajo la bandera española. Y entonces, ¿por qué me vas a cambiar mi ciudadanía, mi identidad? Claro, porque hablando de eso, se les negó totalmente el derecho de optar a la Exacto, ciudadanía. exacto. A los naturales de Cuba. Para garantizar, para hacerlos apátridas, para garantizar que no tuvieran otra opción que hacerse cubanos. Y por lo tanto no Porque, pudieran ejercer una soberanía, un derecho de soberanía que pudiera ser, digamos, peligroso para los nuevos intereses. Es decir, fue una manera de garantizar que el Estado cubano subsistiera y que no sucumbiera. claro, porque estamos diciendo una vez más que un Estado es la población. Porque si tú tienes la soberanía nacional, pero no tienes población, ¿qué tienes? Mucha tierra. Y Exacto, ya está. Bueno, exactamente. Michael, una pregunta. ¿Cómo sería, digámoslo, que lo consigues? ¿Cuál sería el resultado? Imaginémoslo, ¿vale? Imaginémoslo porque vamos a luchar por ello. Estamos Bueno, claro que haciendo, sí, claro que sí, claro que sí. estamos trabajando para ello. Imaginemos que se anula de pleno derecho el artículo 9, que se anula de pleno derecho el Tratado de 1898. ¿Qué efecto tendría en la población cubana? Bueno, mira, una anulación del artículo 9. Vamos a centrarnos en el artículo Sí. 9. Primero, invalidaría esa norma para los efectos, eh, para los efectos de España. Es decir, y generaría dos cosas. Primero, la obligación de las Cortes de modificar el Código Civil para permitir la naturalización de los descendientes de esos españoles, parecida a los sefardíes, pero no igual, porque no se puede exigir una prueba de conocimiento. Eso me parece que es inconstitucional. Ujú. Y tampoco tiene que haber una vía privilegiada. Es decir, todos por igual Sí. deben poder acceder a la ciudadanía española habida cuenta que su abuelo, su bisabuelo fue desnaturalizado. Es decir, todo descendiente de toda persona que a 11 de abril de 1900 perdió su ciudadanía española debe tener el derecho de recuperarla. Y por otra parte, generaría la obligación al Estado español de renegociar ese artículo 9 con Estados Unidos, porque una sentencia que invalide el artículo 9 no significa que ese artículo deja de tener efectos en relación con el tratado. En Ujú. relación con Estados Unidos. Es decir, que hay que traer a Estados Unidos a la mesa de negociaciones y decirle, mira, un tribunal aquí me ha invalidado este artículo, hay que modificarlo. Entonces, esas serían las obligaciones. Y bueno, que los cubanos de repente podríamos todos ser ciudadanos españoles. Ah, ciudadanos españoles, ciudadanos de la Unión Europea, Y de la OTAN. ciudadanos de la OTAN. Uh -huh. Y entonces la situación cambiaría bastante para lo que son las autoridades en Cuba. Yo pienso que sí, que yo pienso que además Estados Unidos y Europa deben mirar de otra manera a Cuba. Las violaciones de derechos humanos que ocurren en Cuba son notables. Acaba de fallecer ahora Manuel de Jesús Guillén, un muchacho de 29 años, y yo siento una pena. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir
permitiendo que nos maten gente así. O sea, el muchacho murió de una paliza por pronunciarse contra la tiranía. No puede ser. Es inaceptable, es inaceptable. Entonces, los gobiernos democráticos tienen que exigir, tienen que mirar de otra manera lo que ocurre en Cuba. ¿Hasta cuándo va a seguir eso así? Y bueno, las condolencias, además de las condolencias, tenemos que hacer algo para que eso no siga ocurriendo. Entonces, mi contribución es esta, es lo que puedo hacer. Y si tengo la suerte de que, o sea, si tengo la suerte de que la ciudadanía cubana me acompañe, porque no es que tenga la suerte de que lo voy a lograr, eso lo vamos a lograr. Eso eso está ahí porque la ilegalidad es tan evidente que eso lo vamos a lograr. Va a demorar, pero vamos a lograr. Pero si tengo la suerte de que la ciudadanía cubana me acompañe, pues yo pienso tanto mejor, porque nos podemos preparar para entrar al primer mundo de la mano de España. Sí, me está relatando el caso y la verdad me lo puedo imaginar y tiene que ser grotesco. O sea, simple. Es horrible. Tengo todavía en mi mente ver a la señora, a la madre de Manuel de Jesús Guillén gritando que le han matado a su hijo. O sea, es una cosa, es algo horrible, es algo horrible. Y creo que los cubanos tenemos que empezar a hablar de esto. O sea, vivimos de violencia en violencia y en detrimento nuestro. Es decir, y tenemos que desterrar de una vez y por todas esa idea peregrina de que la independencia y tenemos esa dependencia emocional con la independencia y creo que nos ha sido muy problemática y no hemos sabido gestionarla de manera eficaz. Sí, eso también entra mucho en juego la propaganda política y sobre todo en los colegios. Es donde hacen más daño, sinceramente. Yo siempre digo, el recurso más importante, el recurso natural más importante de un Estado es la siguiente generación. Si esa generación no está informada, si no está formada, tienes un problema y bastante serio. Y si la han manipulado para creer que unos son los buenos y otros son los malos, cuesta bastante el volver a una normalidad y, y recuperar a esos chavales. Y eso es un problema, pero bastante importante. Eh, Hablando un poco, porque lo has mencionado hace relativamente poco, de los sefardíes. ¿Crees que la situación de tanto cubanos como puertorriqueños es equiparable a la situación de los sefardíes? Bueno, están en la vecinidad, están en la vecinidad, es decir, España, yo pienso que eh, ha venido con bastante tino eh, gestionando su pasado Ujú, poco a poco, pero y nosotros entramos en esa gestión del pasado, o yo quiero que entremos en esa gestión del pasado. Y por supuesto es una situación semejante en el sentido de que fueron personas despojadas de su ciudadanía arbitrariamente. Y el derecho de ciudadanía tiene una doble cara, es como Jano. ujú. Por un lado, es el vínculo que te permite la realización plena en sociedad, pero por otro lado, tiene un carácter sagrado que te protege contra la desnaturalización arbitraria. Entonces, aquí es donde ha fallado. Y aquí es donde estamos exigiendo al Estado español que cumpla con lo que dice que es la ciudadanía. Y en ese sentido, los saharauis, los descendientes de los judíos sefardíes y los cubanos y los puertorriqueños estamos en el mismo bote. Pues sí. Y bueno, después de hablar todo esto, la verdad es que, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo es la recepción que tú has visto
en los diferentes canales, en los diferentes medios en los que has podido participar y en los que has podido comunicar el proyecto, ¿cuál crees que es la recepción? Yo pienso que en general está teniendo muy buena recepción. Es decir, si comparamos los videos o digamos con el iniciador de este proceso, que fue José Ramón Morales y Ferran Núñez, los comentarios eran más agresivos, eran más, pero tú eres un loco, tú eres... todavía se ven algunos que se dicen, bueno, los cubanos tienen que solo ser cubanos, es decir, tenemos esta mentalidad tan monista, pero ya ahora los comentarios son de apoyo, son de esperanza, son cuenta conmigo, y eso es muy alentador, es muy alentador. Entonces, yo pienso que esta victoria no está garantizada, pero tenemos un altísimo por ciento de llevarla a buen puerto. Pero solo depende de que los cubanos se embarquen con nosotros, es decir, en el sentido de que todos asumamos y vayamos en bloque a tocar la puerta y a decir, ok, la ciudadanía española, ¿qué bola? Y bueno, esa es la razón y te agradezco, por supuesto, la oportunidad que nos das de poder también acceder a un público español que, por supuesto, deben tener también derecho de conocer esta parte de nuestra historia y que nosotros, lo que estamos diciendo es que protegernos a nosotros también se protegen ustedes, porque uno sabe mañana si de repente los españoles de Andalucía van a ser desnaturalizados, los de Cantabria, los de qué sé yo, pero una sentencia favorable, una sentencia que proteja el derecho de ciudadanía nos protege a todos para el futuro. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el apoyo de los españoles es vital, incluso por interés propio, es decir, por el interés más egoísta posible, es también importante que se nos apoye. Un momento. Cuando te conocí, cuando vi las entrevistas, la verdad, parecía un poco surrealista. Yo digo, madre mía, es que no me lo creía. Digo, ¿cómo puede ser que esto esté pasando, que eso haya pasado? Porque yo no conocía la historia, te lo digo, me has hecho tú conocedor de toda la historia, de todo el, el periplo que ha sido. Y, y yo quería traerte porque es de justicia. Por encima de todo, es de Gracias. justicia. Gracias. Y de verdad, si esto te sirve para sumar más, yo encantado de la vida. Yo ya te dije que desde este otro lado del Atlántico tienes aquí a un amigo. Vamos a seguir trabajando en esto, no nos vamos a olvidar, no vamos a Gracias. mirar hacia otro lado, vamos a seguir intentando que esto sea cada vez más conocido, vamos a intentar llegar a cada vez más altavoces, que cada vez más gente nos dé pequeño espacio para explicarnos y para que le contemos cuál es el proyecto y cuál es la intencionalidad. Porque más allá de que un cubano se sienta español y que quiera recuperar su nacionalidad española como es de derecho, también es una herramienta, sobre todo aquí me quiero centrar en los cubanos, también no quiero olvidar a los puertorriqueños, pero sobre todo los cubanos están viviendo un drama y Sí, un verdadero secuestro. Y sí, esta herramienta este tratado y este proceso, este proyecto que tú has empezado, puede ser una herramienta para todos esos cubanos para poder salir, si es que es lo que quieren, de Cuba, venirse a España, pero aún con la nacionalidad española. No se quieren, pueden ir a Francia, Portugal, a Alemania, toda donde la Unión quiera. Europea, Y que toda la sean Unión libres. Europea. Y Y que sean esa libres. es, claro, libres, exactamente. O sea, Y la que ciudadanía ya cubana es opresiva. La ciudadanía cubana es una cárcel, además de que no sirve para nada, porque la ciudadanía vale en la medida en que tú tienes derecho. Y si tú no tienes derecho, ¿de qué te sirve tu ciudadanía cubana? O sea, la ciudadanía cubana la puedes doblar y meterte en el bolsillo, porque no sirve absolutamente para nada. Entonces, esto es una opción para que los cubanos puedan también probar la libertad. Es decir,
Yo pienso en el cubano que no puede, que no tiene esa opción, que no tiene un papá español o no tiene una pareja francesa. Es decir, que todos puedan optar por la ciudadanía española y que, o sea, viendo, o sea, uno ama cuando puede hacer. Entonces, cuando usted ve que con su ciudadanía española usted puede tener un negocio, viajar, ser persona y ser respetado como persona, el amor a España viene, pero sí, inmediatamente. Es la razón por la que muchos cubanos aman a Estados Unidos, porque es el país que les ha permitido las cuotas de libertad que tenemos. Entonces, es raro encontrar a un cubano que hable mal de Estados Unidos, porque realmente es un país que nos ha abierto las puertas. Entonces, eso mismo va a ocurrir con España. Estoy seguro. Sí, además, quiero dejar algo claro, porque muchas veces cuando he visto hablar esto con otros cubanos, han sentido un poco la dicotomía. Decir, sí, yo me gusta mucho España, pero también soy cubano, tal. No, no es elegir entre una y otra. Esto es simplemente para salir de esa tiranía. Aquí nadie te va a obligar, porque nadie te obliga a dejar de ser cubano. Exacto. Nadie te obliga, puede ser cubano, español, español, cubano. No hay ningún tipo de problema. Pero ahora mismo te tienes que enfrentar a la realidad de que tu vida no puedes desarrollarla plenamente en Cuba. Porque en otra entrevista que te vi, me encantó la idea. Me encantó lo que, lo que relataban de, oye, pon a los cubanos en el pueblo más pequeño, En el, alejado del mundo. en Tú el no te Teruel, preocupes. ponla en el Teruel, allí Sí, en donde nadie va, en los picos de Europa, ponlo allí. O sea, el cubano es muy industrioso, es sí, muy industrioso. Y en 20 años vas a tener que poner la capital provincial ahí. Y ten cuidado, sí. no la de la comunidad autónoma. Porque sí, yo tengo una fe ciega en los cubanos, una fe absolutamente ciega en ese sentido, ¿no? Ya para gobernarse, ya prefiero que hayan reglas más fuertes. Pero bueno, todo se aprende, ¿no? Todo se aprende. Es decir, lamentablemente, tenemos un vacío, tenemos un problema de educación y de cómo comportarnos en el ámbito político que no hemos podido superar. Sin embargo, las comunidades cubanas fuera de Cuba son exitosas, son extremadamente prósperas y no hay un problema de gobernanza, digamos, de gobernabilidad. Es cuando nosotros estamos a cargo de nosotros mismos, es cuando es el problema. En ese sentido, Mm, yo creo que una incorporación a Europa puede ser muy ventajosa porque necesitamos una estructura supraestatal que obligue al Estado al cumplimiento de la legalidad vigente, es decir, a cumplir con lo que dice que va a cumplir. Entonces, en ese sentido, yo creo que puede ser muy positivo que cueste dentro del ámbito político español si el soberano lo decide. Pero bueno, nuestro propósito es solo conseguir la ciudadanía española para todos los cubanos. Ya luego, si se decide otro rumbo, bueno, pues ya eso es una decisión que debe tomar el soberano. sí. Tenemos que elegir un poco las batallas y ahora mismo la batalla que tenemos es esta. Y Exactamente. tenemos que centrarnos en esta y no va a ser fácil, no va a No. ser fácil porque yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero te comento, vas a tener que llegar a Europa porque no veo yo en la política española mucha voluntad y ahora mismo, aunque vayamos por los tribunales, Uh-huh. es complicado. O sea, no te... No, no quiero ser, ya te digo, no quiero... Yo comprendo que es complicado. Es decir, si fuera tan fácil, no estaríamos aquí. Es complicado, sí, es complicado. Es muy complicado. O sea, yo sé que entiendo que es complicado. Yo estoy tratando de aunar las fuerzas que pueda aunar para lograr ese propósito. Eh, eh, Eso incluye tratar de
de llegar a la mayor cantidad de cubanos, de españoles que puedan entender este problema, que puedan comprender cuál es el propósito. Y por supuesto, en la medida, yo quiero que esto sea tema de sobremesa de los cubanos, de los españoles, porque en definitiva somos una parte del pueblo español. Y lo que queremos es el reencuentro de ese pueblo español. O sea, ser cubano es una forma de ser español. Eso es lo que estamos diciendo. Sí, porque fíjate, yo cuando te estoy oyendo hablar, es como si estuviera hablando con un canario, la verdad. Tienes totalmente esa musiquita en el acento. Y sí, 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 es verdad. O sea, yo lo noto así. Y, y es un placer el poder darte todo este altavoz que tengamos. Somos pequeñitos todavía, vamos creciendo, pero ya te digo, tienes un amigo, tienes un aliado, vamos a trabajar juntos. Yo no me voy a olvidar. Te voy a seguir hablando, vamos a seguir charlando y vamos a intentar llegar a otros sitios, a otros lugares y vamos a hacer que esto se conozca más, que es lo que necesitamos. Muchas gracias, Pablo. De nada, un saludo a usted, a ti, a Jorge. Y Sí. espero que, bueno, yo iré pronto a España y quizá podamos Mira, coordinar una conferencia o algo. Con mucho gusto. El punto está en tratar de diseminar lo más que pueda esta idea y que, aunque no estén de acuerdo, no importa. No importa. El caso ujú. es que se hable, que se comente. Y entonces, bueno, yo te agradezco muchísimo esta oportunidad que nos has dado. Pues mira, Michael, vamos concluyendo, pero antes de irnos, yo quiero que digas a todo el mundo cómo pueden colaborar con la asociación, cómo se pueden poner en contacto contigo, cómo se pueden informar, cómo pueden participar y si hay algún método de donación, porque claro, todo el proceso no es sencillo ni es barato. No, no, barato no es. Eh, bueno, mira, estamos en cubaespañola.com. Ahí aparece acceso a nuestro canal de YouTube, a una página donde puede hacer donaciones que se agradecen mucho. Eh, y bueno, me pongo un poco emocional. Esto, ahí también hay un blog donde yo hago catarsis y publico algunas cosas, algunas noticias, una especie de blog donde llevamos además al día lo que ocurre en la demanda y bueno, ahí va a estar colgado esta entrevista, esta entrevista. Es que cubaespañola.com, ahí hay enlaces para todo, para hacer donaciones, para ver el canal de YouTube, para ver lo que escribimos. Así que ahí los esperamos. Sí, recalcar el canal de YouTube es muy importante. Ir, suscribirse, también Suscribirse. tiene un canal de Twitter Y yo y leo todos los comentarios, respondo a casi todos los comentarios. Así que esto, o sea, respondo a los correos electrónicos, cubaautonomía@gmail.com es el correo electrónico. Así que nada, los espero con mucho gusto. pues fantástico, Michael. Pues vamos a despedirnos ya. Un Ha sido saludo un grande. placer verdaderamente el poder concluir por fin, porque lo llevamos persiguiendo desde hace bastante tiempo. Es cierto. Y, y un placer, sabes que tiene aquí un amigo y para lo que sea, nos seguimos hablando. Gracias, Pablo. Un saludo grande a todos ustedes. Hasta luego. Hasta la Adiós. próxima.